Más allá de la escuela, como individuos, nos encontramos inmersos en procesos continuos de formación y crecimiento durante nuestra vida, como parte de la sociedad y por nuestra naturaleza de interaccionar. Sean bienvenidas al video del día de hoy. Somos integrantes del equipo 2. Les compartiremos información importante acerca del proceso de socialización, partiendo de ideas rescatadas de la lectura, el proceso de socialización, un enfoque sociológico, del autor Antonio Lucas Marín. ¡Comencemos! El concepto de la socialización se refiere a un proceso por el que los individuos se hacen miembros funcionales dentro de una comunidad. De esta manera, se adquiere la cultura que le es propia. Así, podríamos definir la socialización como aquel proceso de adquisición de la cultura. Vamos a citar al sociólogo Baldrige, quien afirma que la sociedad crea a los individuos. Sin embargo, como personas, también existe el poder de cambiar la propia sociedad. Es así como el proceso de socialización llega a conformar y moldear a los individuos que conforman una sociedad. De dicho concepto se desprenden tres aspectos importantes que nos acercan más al proceso de socialización como un medio por el cual el humano aprende e interioriza en contextos a lo largo de toda su vida. Estos son, número 1, la adquisición de la cultura, así como de conocimientos, modelos, valores e incluso símbolos. Número 2, la integración de la cultura en la personalidad. Aunque no lo creamos, al ser parte de una sociedad, estamos moldeando nuestras personalidades. Y tercer punto, la adaptación al entorno social. Asimismo, en el intento de diferenciar a la socialización, se desprenden dos mecanismos principales. El número 1, el aprendizaje, y el 2, la interiorización o también conocida como internalización de la realidad. El aprendizaje es aquella orientación de la conducta del individuo. Como aspecto superficial de socialización, sigue 4 pasos: la repetición, la medición, la aplicación y por último, recompensas, castigos, ensayos y errores. Por otro lado, la interiorización, o también conocida como internalización de la realidad, se trata de una manifestación de los procesos subjetivos de otro, volviéndose significativas. Comprende al mundo real como una realidad subjetiva y social. Es importante destacar que ambos mecanismos se encuentran muy complementados entre sí, pues como seres humanos tenemos la aptitud de manipular de forma simbólica las realidades. Interesante, ¿no? Abordemos entonces un andamiaje teórico partiendo del concepto de socialización con las siguientes teorías, características, medios, información que te compartiremos enseguida. Ahora hablaremos sobre las teorías sobre el proceso de socialización. Las primeras corrientes del pensamiento por las cuales se ha conducido el proceso llamado socialización, con el cual se produce la interacción social. Iré mencionando un poco acerca del interaccionismo simbólico, el movimiento psicoanalítico, la escuela conductista y la teoría de modelos. Comenzaremos por el interaccionismo simbólico, por Cooley, Mead y Piaget, los cuales lo explican de diversas maneras. Por ejemplo, Cooley nos menciona que observa como un punto principal el carácter social del hombre como la fuente principal de la personalidad. Cooley, en base a la observación que realizaba en sus hijos, obtuvo como conclusión que todo individuo aprende a realizar juicios a partir de lo que los demás lo juzgan a él. Es decir, si a una persona la juzgan, él aprende a realizar juicios. Otra parte fue la separación de los grupos primarios, los que tenían interacción directa, y consideraba que la identidad era transferida socialmente. El autor Mead consideraba 4 teorías. En su primer teoría, él creía que cada persona tiene un carácter social. En la segunda, que el niño se relaciona socialmente de manera progresiva con los demás mediante signos, entre estos el particular el lenguaje. Sus padres son los primeros en indicar las pautas de cómo conducirse, creando conciencia acerca de lo bueno y lo malo.
En su tercera teoría hacía referencia al análisis del sí mismo, yo y él, haciendo referencia a la sociedad que lo rodea, creando esa conciencia de que no existe solamente él. En su cuarta teoría, refiere al hecho de tener un papel en todo momento. Por ejemplo, al momento de jugar por medio de juegos de roles, el niño es capaz de reconocer los diferentes papeles que pueden existir y, por tanto, un concepto de la sociedad. En base a las investigaciones de Piaget, Ajurria-Guerra distingue 4 periodos del desarrollo de estructuras cognitivas relacionadas con el desarrollo de la afectividad y la socialización. En el primero, hasta los 24 meses de edad, realiza actos repetitivos que se fundamentan en categorías del conocimiento. Hasta los 6 años o periodo preoperatorio, considera únicamente su punto de vista. De los 7 a los 11 años, realiza operaciones concretas, cambia de pensar en sí mismo a considerar el punto de vista de los demás. Y por último, a los 12 años, inicia con las operaciones formales o con la adolescencia. Por otro lado, tenemos el movimiento psicoanalítico, mejor conocido como la segunda escuela, la cual fue estudiada por Freud. Su principal característica era que se centraba en el aspecto biológico al desarrollo de la personalidad humana, haciendo más claros los fundamentos de la conducta que tenía el hombre, además de sus relaciones sociales. Él consideraba que la base de la personalidad era heredada, aunque también tomaba en cuenta la influencia de otros factores, por ejemplo la familia. Su concepción del psiquismo eran las siguientes: el id e yo, fuente interna de la personalidad, el cual era regido por instintos; el ego o yo, elemento calculador, mediador del carácter social del niño; y por último, el superego, el cual regula las dos anteriores y viene siendo la conciencia del bien y del mal. La teoría conductista básicamente era centrada en el papel de estímulos por medio de castigos y recompensas, ya que es uno de los medios por el que las personas se conducirán en sociedad, por medio de recompensas o castigos ante el cumplimiento o incumplimiento de las normas. La teoría de los modelos se basa en gran parte de las acciones que tenemos socialmente, viene siendo el resultado de la repetición de los modelos observados en la sociedad. Pasos en la socialización. Antes de conocer los pasos, es importante recordar que para que exista este proceso, la socialización necesita de 2 condiciones. La primera es la existencia de un lugar o un contexto, y la segunda es que haya interacción con otros individuos. La socialización es un proceso y por lo tanto se va adquiriendo a la vez que vivimos experiencias. No es como las cualidades, por ejemplo, el color de cabello, de nuestros ojos, de piel, nuestra altura, entre otras, ya que éstas vienen dentro de nuestro material genético. El proceso de socialización se puede resumir a 4 fases biográficas. La primera se conoce como la fase de partida. Esta es de gran importancia y se caracteriza por la confusión y la afectividad. Sin embargo, presenta grandes dificultades para estudiarla. Su estudio principal es el campo de la biología o psicología. La segunda fase inicia a partir de que el niño comienza a comprender las acciones y actitudes de los demás. Esto va marcando pautas en su comportamiento. En esta fase, el contexto del niño es muy reducido, debido a que su primer contacto es con su familia. En la tercera fase, el niño tiene interés y curiosidad, por lo cual comienza a descubrir el mundo exterior que lo rodea, ya sea durante el juego, en la escuela o practicando algún deporte. En la cuarta y última fase comienza la socialización secundaria. En ella, los niños se van integrando a nuevos contextos, esto a medida de vivencias personales en su día a día. Esto puede ser cuando entran a una nueva escuela, cuando se mudan de un lugar a otro o cuando conocen nuevas amistades. Características de la socialización. La socialización se inicia con el nacimiento del individuo y durará hasta la muerte. Tiene especial importancia en las etapas iniciales. Nos impone una disciplina y un desarrollo en un mundo que nos pertenece. En la socialización, el elemento básico es el lenguaje.
Medios de socialización. Suelen considerarse 5 colaboradores básicos: la familia, otros grupos primarios, la escuela, los medios de comunicación social y los grupos de referencia. La familia. A pesar del momento crítico en el que se encuentra esta institución de pérdida de funciones y de tendencia a unas formas poco estables. Otros grupos primarios, como la pandilla de amigos o los grupos informales de trabajo, intervienen también con una gran fuerza en el proceso de socialización. La escuela, la universidad y los centros educativos están orientados básicamente a la segunda socialización. Se enfocan hacia personas más adultas. Se dirigen a parcelas más especializadas de la personalidad. Los grupos de referencia. Hay grupos con gran capacidad de estar en el candelero y servir como norma de conducta. Esto es lo que valora la actuación de algunas profesiones. Los medios de comunicación. Se ha hablado de una gran industria de la conciencia, dirigida desde la prensa, los libros de gran tirada, el cine, la radio y la televisión. La forma de influir de los medios es muy diferente a la comunicación personal. ¿Sabías que existen 3 pilares de las habilidades sociales? Estos van de la mano con la gestión emocional, la cual nos ayuda a gestionar propias emociones. El desaprender lo aprendido para volver a aprender. El primer pilar es la propia gestión emocional y este funciona como herramienta principalmente para el crecimiento personal. Nos ayuda a gestionar conflictos en el presente para poder sentirnos libres y productivos, al mismo tiempo generando una responsabilidad adquirida al momento de tomar decisiones para poder sentirnos libres. El segundo pilar es gestión del entorno, el cual a partir de vivencias afectan a personas de nuestro entorno, y esto es de manera importante, pues tenemos sentimientos y emociones fuertes hacia ellos. Por lo tanto, si no solucionamos los problemas con ellos, nos afectará y esto contribuye en la formación de personalidad. Por último, gestión del mundo, el cual consiste en trabajar los puntos anteriores y nos otorga un conjunto de herramientas que son escucha activa, hablar en público, transmitir información a los demás, entre otras. Estas herramientas debemos dominarlas y saberlas usar sanamente. El equipo 2 agradece su atención. No olvides compartirlo y reproducirlo las veces que consideres necesarias para continuar aprendiendo. Muchas gracias. Hasta la próxima.